Vamos a dar un margen de 3 minutos porque acaba de sonar las campanadas de la iglesia, o sea que son las 8 y queda como en el mus. 5 minutos. Lo primero, gracias a todos porque volvemos a tener lleno. Estaba Elisa, la conferenciante, preocupada de si solo íbamos a estar ella y yo, pero al final somos alguno más, y como ayer, entonces pues de maravilla. Y bueno, Elisa, puedes acercarte poco a poco. Buenas tardes. No voy a pedir ahora que compren lotería, eso es al final, ¿vale? O sea que no se preocupen, pero que lo diré. Esto es lo que tiene, que llevamos 16 años haciendo esto y antes veía bien y ahora no veo. Bueno, pues hoy tenemos de conferenciante a Elisa Gómez Pedraja. Nos va a traer la historia tras las huellas de un marino, Juan de Santander de Cueto, que viajó en la expedición de Magallanes y Elcano, que dio la circunvalación al mundo, y regresó. Y es una auténtica experta. Lo digo porque la he escuchado. Y ella se define como curiosa, preguntona, rebuscadora de archivos, escribidora, divulgadora y charlista. Bueno, pues me ha quedado claro, y a todos nos ha quedado claro, y ella es Elisa. Pertenece al Centro de Estudios Montañeses, a la Asociación Cántabra de Genealogía, Asociación Mil Velas, a la Fundación Bruno Alonso, y tiene, bueno, pues cantidad de títulos, de obras, artículos publicados en la revista Altamira, en Ascajén, Recalada, Hacienda Riquelme, Curiosón. Ha investigado sobre deportados políticos a las Islas Marianas después de la Primera República, sobre Andrés de Urdaneta y el tornaviaje, la campana de la iglesia de Valer, después de los últimos de Filipinas, el galeón de Manila, que fue una conferencia que dio en el museo en el año, creo que 2017 o 2018 aproximadamente, que lo dimos en el centro cívico del barrio de arriba. Capitanes y otros mandos cántabros en el galeón de Manila, expedición Magallanes-Elcano, los preparativos, Juan de Santander, un grumete en la primera vuelta al mundo. Juan de Santander, natural de Cueto, que por eso es muy importante hacer coma de Cueto. Gallegos en Cantabria y cántabros en Galicia, y los pasiegos españoles en tierras de nadie. Ha dado charlas en todos los sitios. Solo voy a nombrar uno por importancia, que es el Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cabada. El resto por todo el mundo. Y ha dado charlas divulgativas a niños en el colegio, por ejemplo, en el Colegio Altamira de Camargo, en el Fuente de la Salud de Santander, Quinta Porrúa, José María de Perea de Santander, donde yo estudié hace 15 días, y aquí, en el Colegio de la Cabada hace pocos meses. En un día entero, porque eran 3 o 4 grupos y comí todo con ellos, a los chiquitines y a los mayores. Eso ha sido muy bonito. Bueno, pues esta señora que está aquí con nosotros, tenemos el privilegio de escucharla hoy, y como les he dicho antes, muchísimas gracias por acompañarnos otra tarde más. Gracias. Muchísimas gracias. Voy a ver cómo me sale, porque esto que les he hecho a los niños es para que vean que trato de adaptarme a todo el mundo, pero es que aquí todos somos muy adultos. Vamos a ver cómo sale. Les voy a contar lo primero de todo, cómo me metí en este berenjenal. En el 2014 yo sabía de Juan de Santander poco más o menos como el 99% de los que están aquí. Bueno, porque ahí está Chema Puente, que sabe un poco más, pero por ahí poco más. Más cerca, así. En el 2014, el grupo de Mil Velas que le acabamos de crear, alguien dijo, habría que preparar algo para el 19, que son los 500 años de la gran expedición. Y me dijo, pues sí, si vamos, ¿por qué no estudiamos a Juan de Santander, que no se ha metido nadie con él en 500 años? Digo, hombre, no, era de aquí, era el único que dio la vuelta al mundo del 18, pues vamos a ver si encontramos algo y se puede hacer algo.
Ah, pues muy bien, pues me puse en contacto con los de Cueto, que también tenían muchísimo interés y que siguen teniendo, pero de Milvelas no me ayudó nadie, tengo que decir, ahí me quedé. Entonces me encontré con que no había nada. No había nada en ningún lado. La idea de que era un chavalillo de Cueto, ya vais a ver que no era, que no resultó. Se complicó mucho la cosa. Ahora os lo voy a contar a ver cómo me sale, ¿vale? ¿Puedes poner el mosaico? Amplíale, ¿no se puede? Este mosaico que está en Barrameda está hecho en 1900 y pico y es lo primero que conocimos. Tengo una chuleta porque si no me enrollo, sobre Juan de Santander. Tiene errores, pero ahí menciona que estaba Juan de Santander, y no tengo el chiste aquí, que iba ahí. Ahí lo tenéis. Ay, madre. Ahí lo tenéis, Juan de Santander de Cueto, bien claro. Bueno, no teníamos más, ni partida de bautismo, ni fe de nacimiento. El archivo del Obispado de Santander, que le conozco bastante bien, no tenía nada. Supongo que está bautizado en Santa María de Cueto, pero no hay ningún papel. Estaría bautizado allí, si vivían sus padres allí, porque la única vez que habla de Cueto y de sus padres, dice que sus padres son de Santander, que es una manera de que se podían haber bajado a vivir a Santander. No sé por qué, con lo bonito que es Cueto. Y lo de nacer en Cueto, pues si él lo dice, seguro que es verdad. O sea, que hay que creer lo que te dice. Pasa el siguiente, por favor. Este es un mapa de la costa de Santander, es muy, muy antiguo, pero para que os hagáis una idea de todos los entresijos que tiene. Pasa la siguiente, por favor. Amplíalo un poco, si puedes. Ah, esto no se puede ampliar. Pues es una pena que no la podéis ver, porque es una vista del viejo Santander, viejo, de 1500 y poco, que no está en Santander, que está en Holanda, que descubrió José Luis Casado Soto, y una copia es esta que veis aquí. Y ahí se ve perfectamente la peña con la catedral, la iglesia de los Cuerpos Santos y muy poco más. Pasa el siguiente. La Villa de Santander, varios años después, bueno, este es el plano de la Villa de Santander, pero está hecho años después, pero va. Es el más antiguo en el que figura Cueto. Cueto es un lugar amplio y bien situado. Limita al norte con Inglaterra, la mar por medio. Esto figura así, no se rían que es así, figura así en unas escrituras que encontró Juan Cueto, el periodista, y me llamó y dice, mira, mira lo que he encontrado. Limita con Inglaterra, la mar por medio. Pa' chulos los de Cueto, no es por nada, En 1497 hubo una grandísima peste que trajo a la infanta Margarita, que vino de Flandes, a casarse con el hijo de los reyes católicos. Es la peste que vino de Flandes, la peste de la infanta. Y desde luego murieron muchísima gente y mucha más se largó. Fijaros cómo sería el asunto que entre 1497 y 1503, 6 años, Santander, en aquel momento, en 1597, tenía unas 6.000, 7.000 personas, se quedó reducida a 3.000 y pico. A 3.000 y pico en 1501. En 1503 una delegación de gente importante de Santander fue a ver a los reyes católicos a Medina del Campo y les pidieron que les retirasen la obligación de pagar los impuestos que tenían, porque no tenían ni siquiera a quién vender sus casas porque nadie les compraba. Se habían quedado en 300 familias. Eso era 1503. Había una gran hambruna, había necesidad de mejorar, de hacer méritos en luchas, navegar, aprender un oficio, conocer, pero se iban muriendo o se marchaban. Embarcándose tenían asegurada una paga, 3 comidas diarias y un lugar donde dormir. Bueno, pues ya estamos en el siglo XVI, pero ya hemos pasado 1500, estamos en el siglo XVI, cargado de proyectos, más descubrimientos, gente dispuesta a lanzarse a la mar y a abrir nuevos horizontes.
En 1500, el 24 de febrero, nace en Gante Carlos I de España y V de Alemania. En 1500. Hijo de doña Juana y de Felipe el Hermoso. Que poco después, en 1504, a la muerte de los reyes católicos, sus padres son nombrados herederos. Ay, por Dios, ¿no me escuchan bien de atrás? Bueno, a ver, es que esto es no puedo conectar el inalámbrico mío, que es el que se oye ahí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me dices? A ver si sí. No. A ver, ¿así se puede? No. Ahora sí, ¿no? ¿Oís atrás? ¿Oís bien? Vale. En 1504 nombran herederos de la reina Isabel a Juana la Loca, Juana luego llamada la Loca, y a Felipe el Hermoso. Durante este tiempo, hasta 1517, no sabíamos nada de Juan de Santander. Después de la publicación ya de mi libro, hace 2 años, este libro está vendido, no vengo a vender nada, quiero decir, está vendida la producción ya hace tiempo. He encontrado, ¿me pasas las 6, por favor? He encontrado unos documentos, estos los he encontrado realmente este año, con el libro publicado ya hace 2 años, que es en un libro que se llama El descubrimiento del Pacífico, de Toribio de Medina. Está publicado en Chile en 1906. Este Toribio de Medina, otros investigadores, Tomás Mazón y algún otro, y yo, somos de la opinión que tendría que tener un magnífico monumento, porque se tiró 16 años metido en el Archivo de Indias en Sevilla. En este documento nos encontramos que Juan de Santander, esto está mal, Juan de Santander, con todos esos que están ahí, que son 200 y pico, entre los que están todos los miembros que sobrevivieron a la expedición de Vasco Núñez de Balboa en el Pacífico, cobrando lo que se les debía. No quiero decir que que fuera un descubridor del Pacífico, sino que en Panamá cobraron todos juntos. De hecho, Juan de Santander estaba en Panamá, pasa la siguiente, por favor, porque aquí está la carabela Santa María de Montemayor, que más adelante descubrí que era en la que él venía. Pasa la siguiente, por favor. Y Bartolomé Negrete, maestre de la misma carabela, todos estaban en ese lote cobrando. Luego, en una expedición que saldría de Sevilla y llegaría al Pacífico en 1513 o 14, iba Juan de Santander. Vale, eso es nuevo, eso es la primera vez que lo cuento en público y eso no está en el libro, porque lo he encontrado hace pues como unos 3 meses o así. Tengo hasta los números de la página, hasta la página 427. El primer documento identificativo de verdad publicado en España que encontramos de Juan es este. Y este documento, y esto es un incordio, es el 4 de mayo, bueno, ya estamos con la vuelta, de 1517. Esa es la primera vez que está registrado Juan de Santander, como si fuera la primera vez que iba a ir al mar. Aparte de esta expedición que les he contado que cobra en Panamá, cuando yo vi, no lo sabía, cuando vimos esto, dijimos, claro, en 1517, cuando empezó a hacerse lo de la expedición para irse con Magallanes. Pues no, porque el 4 de mayo ni había llegado el emperador, ni había llegado Magallanes, ni se había empezado a hablar de ir a América. Seguí buscando y le encontré, pásame la enrolé, le encontré enrolado en la nao que les cuento que les he contado de Santa María de Montemayor, ahí. Juan de Santander, ¿lo ven? Mal, pero se ve. Y esta mini expedición, porque fueron 2 o 3 barquitos, que eran de Pedro González Nájera, que
que le encuentro muchas veces más antes y después, iban a Santo Domingo. Siguiente, por favor. Mientras la flota de Indias, en la que se ha enrolado Juan de Santander, va y vuelve del Caribe, en España empiezan a planificarse grandes aventuras. En septiembre arriba el príncipe Carlos a España dispuesto a gobernar, y durante los 2 meses que tardó en llegar desde Tazones, porque entró en Tazones en vez de Santander, que es donde le esperábamos, a Valladolid por caminos intransitables, cordonazo de San Francisco e incluido más personajes trascendentales para la historia, se van concentrando en Sevilla. El rey en realidad llegó a Valladolid, pero en Sevilla se estaban concentrando. Magallanes, ninguneado por el rey Manuel de Portugal, después de haber estado a su servicio 9 años en el Índico y más tarde en Orán, de donde se ha traído una lesión que le ha dejado cojo de por vida, llega a Sevilla, dispuesto a presentar al rey de Castilla su proyecto de encontrar especies por otro camino que el portugués por el oeste. No figura en ningún lado que yo haya podido consultar que Magallanes le ofreciera el ir a las Indias, hacia América, al rey de Portugal. Lo único que quiso es que le subiera el sueldecito que le pagaba todos los meses por lo que había hecho y que le mejorase en algo. Y el rey Manuel le dijo que tururú, que nada. Entonces le dijo, señor, ¿puede ofrecerlo a otros reinos? Le dijo, nadie te lo va a impedir, eres libre. Eso sí lo tengo. Pero que le ofreciera ir a buscar las especias por América no, porque no le iba a interesar teniendo como tenía toda la ruta del Pacífico. Él venía con un astrónomo portugués, amigo de él, que era Faleiro, que tenía la misma idea y que además tenía unos mapas muy buenos que había hecho él. Al rey Manuel tampoco le había sabido reconocer su valor, porque el rey Manuel nunca trataba bien a sus servidores. En Sevilla estaba ya el mercader Cristóbal de Haro, que es importantísimo, porque es el que se solía hacer cargo de adelantar el dinero mientras llegaba el de Valladolid, el del rey. Banquero de los Fruguer, prestamista y sobre todo gran organizador de expediciones para el reino de Portugal. Especialmente había hecho una muy importante a la pimienta. Había navegado por la costa de Brasil, lo conocía muy bien, pero tampoco había acabado bien con el rey Manuel. Ahora se muestra dispuesto a invertir un gran capital en la posible expedición que se organiza en Sevilla. Y además el obispo Fonseca, que venía a ser como el ministro del mar, el ministro naval de aquel momento para asuntos de Indias, y que tenía muchísimo ascendiente sobre todos los reyes, porque ya con la reina Isabel la Católica la había acompañado a Inglaterra cuando fue la princesa que se casó con el hermano de Enrique VIII. O sea, era un hombre de muchísimo prestigio. Mientras todo esto se negociaba, en plena ebullición de este caldo de cultivo, Juan regresa de las Indias, de Santo Domingo, y llega a Sevilla. La nao Santa María de Montemayor trae buenos caudales para el rey Carlos, 3.000 pesos. Estos 3.000 pesos y 3.000 de otra nave van a tener su importancia, porque lo menciona el rey. Ahí está, esto es lo de la expedición que se encargó el rey. Pero se embargó la nao en la que él venía. Los dueños reclamaban que se levante el embargo para poder aprovechar vientos y corrientes estacionales y volver a las Indias, y parece que Pedro González Nájera lo logró y se embarcó en otra nao, porque le encontramos de regreso en el otoño del 18. Lo que ya no me consta es si Juan volvió a irse con él este tercer viaje. No he encontrado más documentos, ni siquiera sé si cobró por el de los 3.000 pesos de oro. Sí le encontramos en 1519 enrolándose en la expedición de la especería en la Trinidad, al mando de Magallanes. Ahí es donde aparece el grumete que consta en el mosaico. Ahí. Esta es la pieza clave de que Juan de Santander es de Cueto y de quién es hijo. Hijo de Gachis en la Madonna. Grumete, natural de Cueto, hijo de Gonzalo Debo, que quiere decir Debo, y Catalina del Río, vecinos de Santander. Esta es la declaración que él hace, porque va a una expedición que va a tardar al menos 2 años a volver. No son 6 o 7 meses ida y vuelta a Panamá.
son 2 años, y si le pasa algo para que cobren sus padres. En ese momento ni estaba casado ni tenía hijos. Esto es lo que hace que Juan de Santander sea de Cueto, porque no vuelve a poner la palabra Cueto en ningún documento que yo haya encontrado, que lo que puede aparecer porque ha desaparecido, o que ha desaparecido. Magallanes y sus socios habían dado el proyecto al rey Carlos acompañado de varios mapas y habían conseguido que Castilla patrocinase la expedición. 5 naos estaban dispuestas a salir. Este es el listado, ahora me pones el listado de la Trinidad. Este es el listado de la Trinidad, en la que figura Juan de Santander, ya no dice de Cueto, pero Juan de Santander, y aquí Gutiérrez Estuciano. Gutiérrez Estuciano era de Villasevil de Toranzo. Ese sí era un paje, y ese sí era un niño pequeño, entre 12 y 16 años. En los escalafones de la marinería castellana de aquellos años, los pajes debían de tener al menos 12 años, y a partir de los 16 ascendían a grumetes, y así continuaban al menos hasta los 19, o hasta que tuvieran la suficiente experiencia, o hasta que hubiera un puesto de trabajo. Entonces pasaban a ser considerados marineros y cobraban como tales, mientras tanto no. Pero a veces, si no quedaban plazas de marineros, se enrolaban como grumetes, aunque tuviesen bastantes más años. El grumete Juan de Santander, en 1519, tenía casi 25 años. Lo declara él mismo más adelante, en 1530. Dice que era de 36 años más o menos. Luego había nacido en 1594, porque si vale que era de Santander de Cueto, porque él lo dice, también vale esto, porque también lo dice él. ¿Perdón? 1494 había nacido, sí. Nacido en 1400, lo estoy viendo, fíjate si me he equivocado, perdón. Entonces, eso cambia la vista de todo. El grumete no era un crío, era un hombre hecho y derecho. Había ido 2 o 3 veces a América antes de embarcarse en la Trinidad. 2 que tenga yo documentados, pero yo casi seguro que fueron 3. Pero bueno, ya para otra charla igual lo tengo. Y tenía 25 años cuando se embarcó en 1519. El mapa de Reina. Van a que les reciba el emperador, Magallanes, va a que les reciba el emperador, y lleva este magnífico mapa. Esa antigua de 1530, dedicada a la Cristina. Este es el mapa. Miren qué bonito. Es un mapa con muchísimo detalle, ahí no se ve bien. Está realizado por un padre y un hijo. Empezó el hijo y el hijo se tuvo que venir de Portugal porque tampoco le trataba bien al rey Manuel, pero se vino solo una temporada y estuvo haciendo el mapa. Y entonces el padre vino a buscarle y terminaron el mapa. Y Magallanes pidió una copia. Entonces, bien pertrechados, se fueron a ver al emperador, le enseñaron el mapa, el emperador quedó encantado y se pusieron, dijo que sí, y se pusieron a hacer. Aquí es donde intervino Cristóbal de Haro, que le dijo al emperador, bueno, si Castilla no paga la expedición, la pagaría yo. Y dijo el emperador, no, la pago yo de los 6.000 euros que me han traído de las Islas Fernandinas. Pesos. 5.000 pesos. Perdona, ¿eh? Es que tener un becario es un problema, oye. Lo de los hombres es un caso, ¿eh? De los 6.000 pesos que me han traído de las Islas Fernandinas. 3.000 vinieron en la nao que trajo Juan de Santander y eso está escrito. Si luego vinieron muchas más, no lo sé. En todos los relatos que he podido consultar sobre la expedición, no he encontrado ni una sola mención a Juan de Santander. Ni le menciona a Pigafetta, con quien navegó en la Trinidad y retornó en la Victoria, ni Ginés de Mafra, ni Maximiliano Transilvano, que entrevistó a todos, ni Francisco de Albo en su derrotero, ni Pedro Marte de Anglería, que dice que también entrevistó a los 18. Nadie le menciona en todo el recorrido. Yo sí lo he encontrado una vez mencionado, pero así como de pasada, que cuando la expedición se reajustó
después de toda la matanza de Filipinas, le llevaron de piloto, pero no me consta mucho más. Salen con la expedición, no les voy a contar la vuelta al mundo, tranquilos. ¿No se puede ampliar eso un poco? ¿Qué dices? Está muy cerca de la... ¿Quién, yo? El proyector. No se puede poner más grande. Ese es el primer mapa de América completa, y le traigo porque es curioso, yo le tengo en todos los colores porque cada vez que le copia a alguien, le copia con diferentes colores y le colecciona. Partieron de Sanlúcar de Barrameda, hicieron escala en Canarias, no en Santa Cruz como dicen. Santa Cruz tenía entonces 30 o 40 familias, el agua era muy salobre y no podían venderles nada. Donde atracaron fue, no atracaron, donde fondearon fue en Garachico, en las Canarias, pero en Garachico. Con el tiempo hemos ido deformando todo, pero cuando vas a los originales lo encuentras. Y siguieron a Sudamérica. Juan no debió de tomar parte ni en el motín de San Julián, que se sublevaron todos cuando Magallanes dijo que se quedaban allí a pasar el invierno austral, y donde fueron ajusticiados dos de los promotores y también fueron abandonados el fraile Reina y Juan de Cartagena en una isla cercana. No se volvió a saber de ellos, los dejó abandonados y no se ha vuelto a saber de ellos. Siguieron a las Marianas y a Filipinas, pero tampoco debió tomar parte en la inútil batalla que costó la vida a Magallanes, aunque Magallanes se hizo frente a un cacique y se le cargaron, que no tenía por qué haberse metido en aquello, porque además tenía orden del rey de no meterse en problemas, pero se metió en Maltán. Ni debió de asistir en Cebú al convite en el que mataron a tantos compañeros. En total en Filipinas mataron a 36 o 37. Tampoco fue de los 13 que se quedaron ya viniendo en Cabo Verde, porque el Cano le cuenta al emperador que envié a tierra a los 13 hombres los menos dolientes. O sea que el Juan de Santander debía andar por abajo, lo debía estar pasando mal. No se le menciona en todo el día. Pero sí tenemos en este mosaico, sí tenemos en este mosaico el retorno a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre, pero también es un mosaico de hace 100 años. Entonces, como documento histórico, es muy bonito, es precioso, pero como documento histórico no me sirve, ni aunque tuviera 200, es que son 500. Pasa al siguiente. Esto es el desembarco, pintado también en 1920, en homenaje a los 18 que retornaron. También es un tanto engañoso como el mosaico. Las naos casi nunca atracaban, fondeaban cerca del muelle. Los marineros no tenían una escalera así para descender. Utilizaban una escala o sencillamente se descolgaban por un cabo hasta el esquife y a remo se trasladaban a tierra. Y en cuanto a las camisas tan blancas, pues tampoco en cabo. Pasa el siguiente, por favor. Pero sí se desplazaron descalzos, en camisa y portando velas hasta la Virgen de la Antigua para dar gracias y cumplir una promesa. Bueno, esto es más del desembarco. Esta es la placa en la Catedral de Sevilla y la Virgen de la Antigua. Eso es muy bonito verlo porque si van a Sevilla les van a enseñar esa capilla con esa Virgen. Y entonces pregunten por la placa, que les dirán, ¿la está pisando usted? Está justo a la entrada de esa capilla, la pisa todo el mundo. Esa placa de aquí. Pasa a la placa, ya la hemos pasado. Cuando regresan al cabo de 3 años, y ya han visto el regreso, y ahora en 1523, que regresan en septiembre y no cobran hasta abril del 23, ¿qué es esto? Cobran por lo que le debían de su salario de más de 3 años de vicisitudes. Como se puede comprobar, descontándole lo que le habían adelantado al inscribirse. Las cuentas de la Casa de la Contratación están muy claras, se llevaban muy bien, pero se demoraban en pagar. Otro año después, en 1524, a través de un poder que dio Alonso de Haro, cobró la parte de la quintalada que le correspondía como miembro de la tripulación. De las quintaladas,
esto de las cobró más por las quintaladas que por el sueldo, ¿eh? De las quintaladas está estupendísimamente descrito porque con motivo de este quinto centenario hemos trabajado muchísimo todos los que teníamos interés en ello en España, todos. Y entre ellos Cristóbal de Haro, que es un señor mayor que debe estar fastidiado ahora, hizo la transcripción de todos los tomos de los registros de Indias y ahí está todo eso reflejado con un detalle. Cuando llega los barcos, el barco, la Victoria, cuando llega a Sevilla con todas las especies allí, controladas desde Sanlúcar de Barrameda con alguien a bordo, están las cuentas que dicen hasta los hilos, las agujas, las lonas que se compraron para hacer talegos, todo detallado, todo lo que se gastó, las horas que gastó cada uno en coserlo para hacer los talegos de las especies. Y todo esto muy controlado. Bueno, pues ya cobra este año 1524 y yo no tengo nada de él hasta que tengo unos datos ya de 1530. Y muchos no sabía más. Y en plena pandemia, todo esto habiendo empezado en el 14, ¿eh? En plena pandemia me llamó Tomás Mazón un día y me dijo: oye, Lisa, ¿el Juan de Santander que va con Caboto es el tuyo o es el otro? Y digo yo, pues hijo, dame un par de horas que compruebe algún dato. Oh, yo no tenía nada, pero no sabía cuándo había salido la expedición. Pues pasa el siguiente. Tampoco se puede ampliar. No sé si lo podéis ver. Juan de Santander, hijo de Melchor Bernaldo y de Isabel Gómez, casado con Juana Díaz, natural de Estepa. Ese otro Juan de Santander no se dio de alta hasta el mes de agosto de 1526. La expedición de Caboto había salido el 3 de abril de ese año y ya estaban en Brasil. Luego el Juan que había encontrado Tomás Mazón, que no lo encontré yo, el Juan de Santander que iba con Caboto, era el nuestro, no era el otro. Y ya teniendo eso, pude muy fácilmente, papeles que creía que eran del otro no lo eran, eran nuestros. Y pude mirar, porque al Juan de Estepa, a ese Juan de Santander de Estepa, no lo he vuelto a encontrar nunca más. Debió de irse a América y quedarse. Así que el 26 de abril Juan se enrola como contramaestre en la Santa María del Espinal. La Santa María del Espinal. En la expedición de Sebastián Caboto, junto con Martín Méndez, que ya había estado con él en la expedición grande, en la Vuelta al Mundo, y era teniente de capitán general, y veedor real, y que el rey Carlos había puesto mucho interés en que fuera. Y iba con su criado, con su hermano Hernán Méndez y Miguel de Rojas. Todos ellos buenos amigos suyos. Desde 518, luego ya eran amigos hacía al menos 8 años. Y compañeros en la expedición de Magallanes y Alcán. A Caboto le había encargado el emperador ir a auxiliar a los miembros de la expedición de Magallanes que habían quedado en el Maluco con la Trinidad y de los que no se sabía apenas nada. Tampoco se sabía gran cosa de otros expedicionarios que habían salido en la expedición de Loaiza, como no iba Juan, no se la recuento. Para ello se habilitaron 3 naos. El emperador insistió en que Martín Méndez y Miguel de Rodas, hombres de su confianza que ya le habían servido en la expedición que dio la vuelta al mundo, tuvieran cargos importantes, pero esto no le gustó nada a Caboto, le fastidiaba sus planes. Caboto aceptó las múltiples condiciones que le puso el emperador, pero él tenía otros proyectos. Explorar el río de Solís, hacerse con perlas, plata, oro y esclavos. No entraba en sus planes pasar el estrecho de Magallanes y sufrir calamidades, quería enriquecerse. Varios de los enrolados sospecharon de sus intenciones, tuvieron una reunión antes de partir y decidieron defenderse entre sí de lo que pudiera pasar con Caboto porque se sentían amenazados. Y la expedición partió de Sanlúcar con muy buenos vientos y en 9 días llegó a La Palma. Ahí está la isla de La Palma. En La Palma siguieron infringiendo todas las reglas impuestas por el emperador. Se instalaron en posadas y casas de los naturales, organizaron fiestas, se emborracharon. La norma era de no saltar a tierra, pero más que lo imprescindible.
pero desde luego dormir a bordo. Nada de eso se iba cumpliendo. La marinería aprovechó para escribir cartas a sus familias. Méndez, que había sido designado veedor real, y Miguel de Rodas escribieron a la Casa de la Contratación y al Consejo Real denunciando lo que pasaba. Caboto sospechó, hizo embarcarse a todo el mundo, mandó a tierra a un amigo del Rifo a que se hiciera con las cartas y, naturalmente, cuando las leyó, hizo presos a los dos, a Méndez y a Rodas, y las metió en la Santa María del Espinar, que era la nao en la que iba Juan de Santander, que iba de maestre, y zarparon rumbo a América, Pernambuco. Llegaron a Fernambuco, que era como se llamaba, ahora es Pernambuco, exploraron la costa de Brasil, y Caboto, hablando con lugareños, incluso con supervivientes de la expedición de Solís, se fue enterando de las oportunidades que se le iban a ofrecer en aquellos territorios. La siguiente, por favor. Ahí está. Caboto decidió abandonar a Martín Méndez y a Miguel de Rodas en la isla de Santa Catalina. Meses después, tratando de escapar estos, debieron de ahogarse. Aunque Caboto fue acusado de haberles abandonado para que se los comieran los indios caníbales como a Solís y los suyos, pues esto no se puede probar. Es más, se han encontrado cosas, se encontró algo que perteneció a Miguel de Rodas en tierra, no en la isla, en tierra, luego debieron llegar a tierra. No sabemos el motivo por el que fue redactado, pero encontramos este documento. En ese documento es en el que figura, bueno, sabemos que murieron bastantes, que desertaron muchos, y quizá al carecer de pilotos se nombró a Juan por sus conocimientos, y solo este documento, que es lo que tengo y no lo puedo demostrar más, no tengo con qué constatarlo, pero ahí está. En un encuentro con los indígenas encontraron despedazados a varios de sus compañeros, pero los caníbales que les mataron no se los comieron porque eran salados, que ya lo sabían de los que se habían comido de Solís. Está escrito así, ¿eh? Que ya los habían probado cuando Solís. En Castilla no se sabía nada de la expedición de Caboto desde que zarpó, solo algunas cartas que llegaron desde La Palma y que escaparon al control de Caboto. Sí, encuentro este documento. En 1528 encontramos que subastan la carabela que ha regresado del río de Solís. La subastan para cobrar lo que les deben. En esa carabela regresa Juan de Santander y más adelante lo declara él mismo. Con esa llegada se sabe en Sevilla lo que ha pasado, y Catalina Vázquez, que es la madre de Miguel Méndez y de Hernán Méndez, comienza a mover hilos y acusa a Caboto de haber causado la muerte de su hijo, y hace llegar sus quejas a la emperatriz. El emperador andaba por ahí de viaje y de guerras, ¿no? Estaba gobernando ella en ausencia de don Carlos. También reclama cobrar lo que se debe a sus hijos. Hernán había muerto de enfermedad, pero sabía lo que había pasado con su hijo Martín. Aparte de lo que sabía es que daba por descontado que se lo habían comido los caníbales. Pasa la siguiente. Va pasando el tiempo y en 1530 regresa a Caboto. Fíjese que había salido en el 26, son 4 años después. Regresa a Caboto y, enterado de cómo están las cosas contra él, decide atacar y acusa a Francisco de Rojas y a Méndez y a Rodas de conspiración. Cita varios testigos para que declaren a su favor, entre ellos a Juan de Santander, con lo cual lo que tengo es toda la declaración de Juan de Santander, que son 32 respuestas, están publicadas en 1906. Es un interrogatorio común a todos los testigos y cada uno contesta lo que puede. Pasa un plazo. Bueno. Parte de la declaración de Juan de Santander, toda la declaración está incluida en el apéndice 8 de este libro, pero básicamente defiende a sus amigos, apoya las demandas de Catalina Vázquez y a la muerte de esta, que se muere en 1531 en pleno follón, sigue apoyando a las dos únicas hijas que quedan, desvalidas, pobres y solteras, Isabel Méndez y Francisca Vázquez, de solo 20 años. Para que veáis lo de los apellidos,
Todos los hermanos se apellidan Méndez, menos la pequeña que se apellida Vázquez como su madre, lo cual no tiene más importancia que cada uno se apellidaba como quería. Estos legajos son de la época, están escritos a mano, han pasado por humedades, por carcoma, por todo lo que quieran, y de esos me he tragado todos los que me ha dado tiempo en el archivo de Sevilla. Iba a tiro hecho a la página que era, tenía una guía de la página que tenía que ver que me costaba despegar, así. En el libro vengo yo en la fotografía, pero aquí un poco por discreción he publicado solo el libro. Fijaros el hueco que queda al abrir, era un tocho así, abría y hacía ¡plaf! Y así pasando las hojas. Rebuscando por estos archivos, principalmente Sevilla, he ido encontrando más datos sobre nuestro Juan. ¿A qué se dedicó el resto de su vida? Solo le encuentro navegando, viaje tras viaje. De su vida en tierra, de su perfil humano, no he hallado nada. Y no saben cómo lo sé. Cédula. En 1531, esto es en Ocaña, debió ser tramitado en Ocaña cuando estaba declarando en el pleito contra Caboto. Allí falleció Catalina Vázquez, la madre de las dos Méndez, precisamente en 1531. La corte era itinerante, la emperatriz sustituía en el gobierno al emperador cada vez que éste estaba ausente, viajando y a veces luchando. En Ocaña le conceden permiso para pasar a Indias 2 esclavos negros para su servicio personal. Esto es una cosa normalísima en aquella época, que no nos guste ahora, es otro cantar, pero yo no voy a juzgar con 500 años de distancia. Esta célula, para llevar 2 esclavos tenías que tener un permiso real, no es que si los traías de contrabando era otro problema, pero la ley estaba así. Y esta otra célula, esta vez el emperador estaba allí, peleando con Francisco I, estaba en Monzón, y allí le conceden a Juan permiso para llevar a Indias un esclavo y una esclava, por los que pagó 4 ducados a Diego de Laya. Exacto. Ahora les cuento cómo el emperador Carlos quiso solucionar los problemas que tenía con Francisco I, que dio una guerra espantosa. Estaban todo el día de rencillas, de guerra para arriba, guerra para abajo, y parece que Carlos le dijo a Francisco: nos batimos los dos a duelo y el que muera murió. Pero no consta en ningún lado que se batieran, siguieron peleando. Ese Monzón es localidad de Huesca, no Monzón de Campo. Sí, es Monzón de Huesca. Eso es de Huesca. Pasa así. Bueno, es que de esto tengo ya poquísimo, ya estoy terminando, tranquilos que estoy terminando, ¿eh? En este viaje, ya como maestre de nao, se compromete a pagar 75 ducados que le prestan para abastecer la nao que irá a San Juan de Ulúa, después de pasar por la isla de Cuba. Siguiente. Cobrando por el encargo, se compromete a llevar hasta Veracruz y entregarlo a Gil Sánchez Romero, provisor de la Providencia, a un esclavo. A ocuparse de él quiere decir que comiera a bordo, o sea, un señor que iba con la comida que fuera, pero iba comiendo y haciendo un gasto. Aquí tengo un vacío de información de unos años. Si estuvo navegando, no generaba documentos, pero también puede ser que se hayan extraviado o destruido. Es que han transcurrido 500 años. Y claro, para mucha gente todo esto eran papelotes, porque no estaban tan bien encuadernados, ¿eh? Siguiente. En 1537 aparece de nuevo registrado en Pasajeros a Indias. Esto tiene una anécdota muy buena, porque un día, mucho antes de poderle yo meter, cuando todavía estaba dando yo cabezadas con la expedición, me llamó Joaquín Polo desde Bilbao y me dice: te mando una cosa por internet a ver si te interesa. Y era del archivo de Indias, de los inscritos en el archivo de Indias, los maestres, y entre ellos estaba Juan de Santander. Y entonces yo no sabía si era el nuestro o era el otro, porque andábamos que Juan de Santander es, pues era el nuestro. Era el nuestro porque luego aparece contratado como un maestre. Entonces, es en este caso renovando su carné como maestre de naos. Y en ese mismo año, poder a Rodrigo de Hermosilla para ir a nombre de Dios. Firma un poder, Rodrigo de Hermosilla, para que Juan de Santander vaya como maestre del galeón San Juan a nombre de Dios. Como maestre.
Por estas fechas, en 1537, encuentro más declaraciones contra Caboto. El juicio de Caboto llevó como 12 o 14 años. En una de ellas se menciona al piloto Juan de Santander de unos 38 o 40 años. Debía tener alguno más en el 37, pero en cualquier caso seguimos viendo que era del siglo anterior. Es una declaración hecha de memoria después de años, debería de tener algunos más. Siguiente, por favor. Deja otro poder porque va a estar navegando. Para mí esta es la guinda. Porque va a estar navegando y declara que vive en la población de la Madalena y está casado con Francisca Méndez. Esto provocó que me fuera a Sevilla para revisar en la Madalena, que yo ya había estado. Entre 1528 y 1539 tiene un libro de bautizos, uno solo. Dije, a ver si encuentro algún hijo. Nada, no lo encontré. Y poco después, bueno, ya sabemos que estaba casado, ya sabemos algo. Y poco después encuentro otro protocolo notarial que me preocupó. Mercaderes de Sevilla reclaman el oro y la plata que se recuperó del naufragio del galeón de Juan de Santander que naufragó en 1541. No sé cuándo regresó de este viaje, que lo reclamen en La Habana. Esto ocurrió en el Caribe porque quieren que lo reclamen a los mandatarios de La Habana. No sé cuándo regresó de este viaje. Y aquí deberíamos determinar, pero resulta que he encontrado más cosas. No especifican si hubo muertos, si le encarcelaron, qué pasó. Más adelante encuentro otro documento que me hace pensar que sí regresó, que siguió haciendo negocios ya con bastante edad. La siguiente. Esta es de 1553, que tendría que tener 58 o 59 años. Real célula para pasar 6 esclavos negros a Indias. Podría ser, pero no veo otro medio de probarlo nada más que ese papel. Y a mí me gusta contrastar al menos 2 veces las cosas. Espero que alguien algún día siga con esto. Muchas gracias.